Bien, vamos a hablar ahora de inflación y vamos a conocer la mirada de Pablo Tigani. A ver, estamos hablando de una inflación que se está desacelerando después de haber tocado números muy alarmantes para la Argentina. Recuerden ustedes, tocamos el 22, 23% a comienzos de este año y hoy estamos en un 8,8% y se habla de un descenso para el próximo mes de 3 puntos porcentuales, lo cual la podría ubicar en un 5,5% aproximadamente. Obviamente sigue siendo una inflación de números calamitosos para un país normal, pero evidentemente la Argentina ha dejado de serlo hace un tiempo y bueno, justamente la incógnita es si Milei podrá recomponerlo o no y qué pasa con los planes del presidente de la Nación y el ministro de Economía de cumplir a rajatabla con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ende la reducción del déficit fiscal. Pablo, soy Nuriam, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás, Nuria? Qué gusto. Igualmente, bueno, contame un poquito qué te surge con este número que se ha conocido esta semana de la inflación de abril, una inflación que decía con números catastróficos de todos modos, más allá de la baja, sin duda, pero con una baja, con una perforación de lo que hasta ahora parecía un piso imperforable para la Argentina. Abril de 2024 es el abril de mayor inflación en 22 años. Ujú. Nosotros tenemos que mirar así, ¿no? Porque estacionalmente tenés una referencia y esta cuestión de ponerle onda y optimismo me parece bárbaro, pero todo lo que se ha hecho hasta aquí para tener 8,8% me parece una calamidad. Esa es mi visión, por lo menos. Probablemente esta cifra, si se consolida la depresión, en este momento estamos en una recesión de magnitud, tampoco vista desde por lo menos la pandemia, o ese mes fuerte de pandemia, esos 2 primeros meses fuertes de pandemia. Si se consolida, probablemente van a poder bajar algunos puntos más, pero si se consolida, como dice Domingo Cavallo, entre 7 y 6 puntos, vamos a tener una inflación más alta que la que tuvo Macri en el peor año y vamos a tener una inflación que va a ser 2 veces y media la que tenía Cristina Fernández con los índices del INDEC corregidos. Ujú. Es decir, no me parece que el optimismo sea algo que tengamos que transmitir. Creo que hay que hacer más esfuerzos para bajar la inflación, pero esta vez hay que hacer los esfuerzos del lado de los que todavía no pusieron nada, Nuria. Por ahora todo el esfuerzo recae sobre la espalda de jubilados, pensionados, asalariados y sectores de ingresos medios. Mm. ¿Y cuáles son, Pablo, los que todavía no pusieron nada, que podrían poner para bajar más el número? Porque digo, está claro, pero venimos teniendo los números que marcan la peor inflación de la Argentina desde enero. Eso no sería, digamos, una novedad, porque venimos de enero con los números de la inflación más importantes en los últimos 30 años del país. En algún momento hay que empezar a bajarlos. Digo, hoy se están bajando, siguen siendo los más importantes de todos modos. Me parece que nos congelamos, ¿no? O yo lo veo congelado a No, Pablo. yo te veo bien. Ah, bueno, entonces es acá nomás. Digo, Eh, ¿a dónde es que hay que tocar para ajustar sin que el esfuerzo lo sigan pagando? Y yo coincido ahí, los jubilados me parece lo más calamitoso de todos, la clase media hiperajustada y algunas soluciones no estructurales, sino de momento para la clase más baja. Correcto, lo que vos decís es lo que dicen los manuales, ¿no? En el corto plazo vos tenés medidas de estímulos a la demanda agregada como para poder reactivar la economía. El problema es que el presidente de la Nación cree que Keynes es un socialista, comunista, y no va a tomar esas decisiones por cuestiones dogmáticas, ideológicas. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que reactivar la economía para que el nivel de ingresos que viene por el lado de los impuestos, sin aumentar los impuestos, ofrezca una mayor contribución para financiar el gasto
y parar un poquito la mano con esto de aumentar la luz, el gas, todos los servicios de la clase media y empezar a recaudar más a través de mayor niveles de venta de Ujú. Se me fue tu voz, de Pablo. los Ahora sí, ahora te recuperé. está la inflación, que es un problema grave, pero es un problema que en el ranking en este momento está en el cuarto o quinto lugar. Eh, Vos podés tener inflación como tenemos ahora, que es mucho más alta que la que tenía Macri y que la que tenía Cristina, pero ahora no tenés ventas, no tenés, las empresas no tienen rentabilidad, están empezando a despedir de manera voluminosa. Yo creo que vienen a partir de fin de mes y el mes que viene despidos importantes en el sector privado. Y si no se utilizan las medidas de recomposición, de estímulo a la demanda agregada, expansión del gasto, aumento de la expansión monetaria, cosas que no va a hacer Milei. Es evidente que está en un callejón sin salida. Para poder reactivar la economía y recaudar más, que cierren los números fiscales que ya empezaron a dar pequeños déficits, tiene que reactivar la economía. Los instrumentos que tiene que utilizar no los puede utilizar porque él está negado desde el punto de vista ideológico, es dogmático y no va a utilizar medidas de reactivación para que expandir dinero o para aumentar el gasto. De manera que ¿Y cómo yo crees no que se veo. va a dar la situación? Yo creo que el gobierno se dirige hacia un callejón sin salida, aumenta el desconcierto, ¿no?, de las personas que lo votaron y que no están muy de acuerdo con lo que les está pasando. No se Pero sentían. Pablo, todos los trabajos de opinión que se conocieron esta semana, todos los trabajos le dan todavía un respaldo importante a Milei, más allá de que la gente está hiper ahorcada. Claro, 5 meses. En 5 meses sí. Y El sí, tema va pero a vos ser decís cuando aumenta el pasen. descontento. Y sí, la gente está preocupada, claramente, pero la realidad es que todavía lo sigue respaldando. Y en base a eso el Sí, presidente hubo va gente con. ejecutando. A ver, vamos a hablar de lo que yo dije, no es lo que vos interpretaste. Yo dije que aumenta el descontento. ¿Vos conocés gente más contenta? ¿Que aumenta la cantidad de gente contenta y No, feliz? yo Yo entiendo no vi que, ninguno. no, bueno, está bien, yo entiendo que el descontento generalmente se refleja en un apoyo o no. La gente está preocupada, está angustiada, está arreglándosela como puede, pero los trabajos de los unos y los otros, quiero decir, en todo el color político, todavía, que me parece en definitiva, que es el gran capital que tiene el presidente, nos guste o no nos guste, digo, o estemos de acuerdo o no. O sea, y si hoy se vuelve a elegir, hoy fuera la elección, el último trabajo dice que Milei sacaría 15 puntos más que lo que sacó en la primera vuelta. Sí, las elecciones las gana Milei contra todas las encuestas que decían que no las ganaba. O sea que las encuestas son las cosas que nosotros vemos en la realidad. Hay gente con hambre en Argentina. No había gente con hambre que no recibe alimentos en los comedores. Hay gente que tiene el mismo plan o social en términos nominales que tenía antes de tener 106% de inflación en solo 5 meses. Hay personas que tenían un sueldo que aumentó 67% en dólares y sus gastos, en clase media estoy hablando, esos números son míos, son nuestros de la Sí. Fundación Esperanza, aumentaron 137%, o sea que hay un bache que se les hizo y les cuesta mucho más pagar el teléfono celular, el cable, el alquiler, la universidad y la escuela de los niños que van a colegios privados. La clase media dice, y sobre todo en Argentina, donde a la gente le cuesta decir me equivoqué, Sí. sí, hay un grado de arrogancia en las personas que son antiperonistas viscerales y que
directamente odiaban todo lo que hubo antes de Milei. Lo mismo pasó con Macri, y no te van a decir que les parece mal. Vos lo ves en las paradas de colectivo cuando tus colegas que hacen notas le hacen consultas y dice, ¿cómo le va? Le va mal, y pero ¿qué piensa? Que vamos a andar bien. O sea, es todo volitivo y los números de la economía no son positivos. Estamos yendo a un déficit fiscal después de todos los esfuerzos que se habían hecho. Corremos riesgo de un estallido social porque todo lo que es pobreza pasó de 45 puntos a 57 puntos la última medición, que es hace 2 meses. No sé en este momento en cuánto estará, la vamos a tener probablemente en 2 semanas. La última medición, que es de 2 meses, refleja 3 meses del gobierno de Javier Milei. ¿Es la responsabilidad de Milei Sí, ese aumento de 10 sí, puntos? Sí, claro, de 45 a 57 es la responsabilidad de Milei, obviamente. En O los 3 sea, meses de Milei, 3 meses sí, de Milei. sí, devaluó 118%, Nuria. Sí, está bien. Las Por eso personas no hay de un día para arrastre, otro. no hay arrastre de situación. Cayeron bajo la línea de pobreza dijiste, del 45 al 57, un 12 puntos de gente, como dicen los periodistas por ahí, gente, son 12 que respiran, que viven y que algunos empiezan a quedarse sin trabajo, no solamente con salarios bajos. Sí, la responsabilidad es de Milei, y te voy a decir, si querés, por qué. Primero, porque cuando vos devaluás, la devaluación tiene algo que se llama pass-through, que es el pase de la devaluación a los precios. En la medida en que los salarios no acompañan y las jubilaciones no acompañan ese aumento de precios, la gente va quedando en el camino. Cuando los sueldos son de 2 millones de pesos, lo que puede hacer la gente es, como decía un colega tuyo que ahora es funcionario, puede dejar de salir a comer los viernes, puede dejar de pagar la prepaga, pero cuando la gente que comía en comedores escolares y en comedores populares y la comida no llega, empieza a comer salteado, Nuria. Y eso Sí, es sí. ya indigencia. Y esa es una realidad que trajo Milei, que vino a hacer lo que toda la vida, en esto le doy la razón a Milei, el discurso que dio ayer en el Hotel Alvear, a todo lo que yo normalmente en mis artículos llamo ecologistas, son los que toda la vida dijeron que había que hacer los ecologistas que andan por los pisos de televisión. Ahora Milei lo está haciendo. El muñeco de Frankenstein salió de adentro del laboratorio y es esto que estamos viendo. Es una monstruosidad, Nuria, lo que está pasando. Hay que ser muy insensible para no dolerse, porque tenemos casi 67% de niños pobres. Los hospitales están colapsados y las personas de clase media que dejaron de pagar la prepaga, que ya está en el orden del 20%, tienen que ir a un hospital que no tiene ningún tipo de insumos para poder atenderlos, no hay médicos, los médicos ganan poco. La verdad que es una tragedia, Nuria, lo que está pasando desde el punto de vista social. Y esto de que había que hacerlo, bueno, es una opinión que no tiene nada que ver con la ciencia. Yo estoy hablando científicamente, estoy hablando de ciencias económicas y de ciencia política. Después, bueno, como decís vos, ¿no? Cada uno tiene su opinión, sus gustos, y está bueno que cada uno tenga su posición política, de hecho todos la tenemos, y que tenga la sensibilidad que tiene, ¿no? A mí, por ejemplo, todo esto me duele mucho. Pablo, gracias por este contacto. Gracias a vos, Nuria, un gusto. Adiós, hasta luego. Pablo Tigani pasaba por Canale. Hacemos una pausa, ahora no se vayan, ya venimos.